Muy buenas tardes, doctor Frank Hernández, profesor de la Cátedra de Derecho Civil 1 Personas. A continuación le voy a exponer sobre los temas asignados. El primer tema son las nociones introductorias. Principalmente podemos decir que el derecho civil es el derecho privado general que regula básicamente la persona, la familia y las relaciones patrimoniales. En términos sintéticos se le denomina de esta forma al derecho civil como derecho privado general, debido a que este no se le ha conformado formalmente como una rama especial del mismo, siendo entonces un derecho privado residual. De allí que muchos autores han añadido a la definición de derecho civil que este es el derecho privado excluidas sus normas especiales, o queriendo significar que es el derecho privado no especial. Y esto conlleva a la falsa idea de que el derecho civil conforma la parte menos importante del derecho privado general, cuando lo que acontece es todo lo contrario, debido a que el derecho civil forma parte de, conforma el área más relevante o trascendente del derecho privado, ya que las actuaciones de las personas en su día a día o en su vivir diario se ubican principalmente en el derecho privado general. Y hablando un poco sobre lo que es el derecho civil 1 personas y derecho familiar, podemos decir que este conforma el área en principio extrapatrimonial. Y en principio porque algunos de sus temas se relacionan con la familia, como por ejemplo la obligación alimenticia que existe en la comunidad conyugal. Se le relaciona también con el destino de los bienes al sujeto en su muerte y la necesidad de incluir a su familia en este, aunque también se le da cabida a lo que es la vía testamentaria. Por ello es que aquí podemos decir la gran importancia que tiene el derecho civil, debido a que podemos afirmar que el derecho civil tal vez conforma la parte más relevante o trascendente en la carrera jurídica. Y no solo por su proyección que tiene, por la proyección que tiene en el pensum de estudios, sino por también la relevancia que ésta posee en la práctica y en la influencia que tiene con las otras asignaturas. Por ello es que nunca encontraremos a un sujeto que se encuentre sumergido en el mundo jurídico y que esté inmerso de las sedes jurídicas, las instituciones civiles, la persona, la familia y todo esto que se incluye en la materia de derecho privado. Seguidamente tenemos el tema 2, que es la codificación. En determinado momento hubo que agrupar y ordenar todas las leyes jurídicas vigentes de las ramas del derecho, por distintas causas, principalmente para facilitar la necesidad en el estudio del derecho, cuando éste se encuentra contenido en una gran cantidad de normas dispersas, a la convivencia de sustituir esta gran cantidad de normas por un número menor de las mismas que igualmente dejan principios generales, a los deseos de unificación de las varias legislaciones imperantes de un Estado, deseos mismos que son resultados de los movimientos de la unificación política, con el propósito de incluir cambios radicales derivados de una revolución social. La agrupación y el ordenamiento la agrupación y el ordenamiento caracterizan a la codificación, y esto se da en dos formas distintas. Primero está la recopilación, que es la recolección y la juxtaposición de las normas, y la codificación propiamente dicha, que consiste en reunir todas las leyes de un sistema jurídico o de una rama del derecho, convirtiéndola en una ley general y sistemática, donde se unifican o se fusionan las anteriores. Las codificaciones antiguas eran la recopilación de las leyes, todas las leyes vigentes, y las actuales o modernas son o
Esto se refiere a esta codificación propia de las leyes, pero de una rama del derecho. Los deseos de unificación y de introducir cambios radicales conllevaron a que en la América del siglo pasado se desarrollara la codificación. Y algunos de estos códigos del siglo pasado son el código alemán, la codificación soviética, el código de Suiza, el código brasilero de 1916, el código italiano de 1942, donde cabe mencionar que de allí surge el Código Civil venezolano, y el código portugués de 1967. Posteriormente, tenemos el tema 3, que son las fuentes del derecho civil. Y dentro de las fuentes formales del derecho civil, muchos autores han designado o dividido lo que son las fuentes directas y las fuentes indirectas. Y como según su denominación lo indica, se parte directa o inmediatamente en la ley, debido a que se afirma tradicionalmente que la única fuente directa del derecho civil es la ley. Entonces, la jurisprudencia y la doctrina pasarían a ser fuentes indirectas, y la costumbre, pero solo en algunos países. Y hablando un poco de la costumbre, en Venezuela se cree, que la costumbre no debe agregarse a las fuentes del derecho civil, ya que esta, a diferencia de la jurisprudencia, no ayuda a la interpretación de las leyes. A continuación, tenemos el tema 4, que es la persona. En el teatro antiguo, los actores utilizaban una máscara que servía para la fisionomía del personaje que encargaban y para aumentar el volumen de sus voces. Esta máscara se le denominaba persona y posteriormente se pasó a llamar persona a quienes utilizaban esta máscara. Luego el derecho toma esta palabra persona para designar a quienes actúan en el mundo jurídico. Y hablando un poco más sobre lo que es la persona en el derecho, decimos que es todo ente susceptible a tener derechos o deberes y a formar como titular en una relación jurídica. El concepto de persona es amplio, ya que este comprende también a quien puede llegar a tener derechos y deberes aunque actualmente no los tenga. Y aquí cabe hacer mención al sujeto de derecho, debido a que este es aquel que posee derechos y deberes. Y aquí podemos tener esta expresión de sujeto de derecho debido a que puede ser entonces sinónimo de persona, ya que la persona es el posible sujeto de derecho. El derecho vigente reconoce la personalidad jurídica de todos los seres humanos, sin importar su raza, su credo, su edad, su sexo o diferentes características importantes del ser humano. Pero esto no siempre fue así. Y un ejemplo de ello es que en el derecho romano no reconocía ni la personalidad ni la capacidad jurídica, como un ente de la naturaleza humana, sino más bien como una consecuencia del Estado. Y las características de persona en derecho son personas naturales, individuales y físicas, personas jurídicas, colectivas, morales y complejas, y personas jurídicas, colectivas, morales y complejas del derecho privado. Seguidamente tenemos al tema 6, el tema 6, que es la personalidad del ser humano. Existen muchas teorías sobre el inicio de la personalidad del ser humano, pero todas insisten en que esta inicia en el momento en que obtenemos vida independiente. Por ello es que hay distintas teorías sobre en qué o cuándo inicia la personalidad humana en las personas individuales. Y existen dos teorías, que son la teoría de la concepción y la teoría del nacimiento. La teoría de la concepción confirma o sostiene que
el momento o obtenemos vida independiente desde el momento de la concepción. Por ello es que la personalidad humana debe obtenerse desde este preciso instante. Y está la teoría del nacimiento, que sostiene que la personalidad humana se obtiene en el momento del nacimiento, considerando que el hombre anteriormente no tiene vida independiente. Y de allí surgen dos vertientes, que son la teoría de la vitalidad y la teoría de la viabilidad. La teoría de la vitalidad solo exige que el feto nazca vivo para otorgarle personalidad. Y cabe destacar que esta teoría ha predominado desde los tiempos de Justiniano. Y la teoría de la viabilidad, que exige que el feto nazca vivo, hábil, sano, o sea que pueda mantenerse fuera del seno materno, afirmando que de lo contrario, ésta no posee vida independiente. Ahora, para el derecho venezolano, se obtiene la personalidad humana desde el momento de su nacimiento, tal como se designa en el artículo 17 del Código Civil, donde se establece que es necesario o solo se exige que el feto nazca vivo para otorgarle personalidad. De lo contrario, si el feto nace muerto, es como si éste nunca se hubiese concebido. Sin embargo, nuestro derecho toma en cuenta el concebido y al por concebir en algunos efectos jurídicos. Ahora bien, para determinar que un niño ha nacido vivo, basta con que solamente haya salido totalmente del seno materno. Pero son necesarias una serie de procesos médico-legal para determinar si el niño nació, para determinar si un niño actualmente fallecido ha nacido vivo o muerto y declararlo mortinato o víctima en caso de homicidio. Y a esto se le llama dosimasias. Seguidamente tenemos el tema 7, que son los derechos de la personalidad del ser humano. Principalmente, esto lo podemos definir como el conjunto de derechos que se le otorgan a las personas, como el conjunto de derechos que le otorga a la persona el poder para proteger la esencia de su personalidad, y de igual forma las características principales de su vida, como lo son el honor, la imagen, el nombre y la vida. Estos son aquellos derechos adjetivos, privados, completos y extrapatrimoniales que le pertenecen a todo ser humano por el hecho de serlo, y que protegen su personalidad y sus características o atributos principales. Y sus características son las siguientes. Primero tenemos los derechos originarios e innatos, que son innatos, o sea, nacen con la persona. Los derechos vitalicios, que acompañan al titular a lo largo de su vida. Los derechos privados, que son los derechos propios de la persona. Están los derechos absolutos, los derechos extrapatrimoniales, el derecho a la individualidad, derecho a la integridad física o sobre el cuerpo, sobre tu cuerpo, y el derecho a la integridad moral. Cabe mencionar que los derechos de la personalidad son inmodificables, y aquí entra la vía privada, donde el apellido se puede modificar, pero solo si hay reconocimiento, adopción o se renuncia al seudónimo, o si hay reconocimiento de apellido por parte del padre. De igual forma, los adolescentes y los niños poseen derechos y deberes. Derechos, los cuales son el derecho al desarrollo, el derecho a la protección, el derecho a la convivencia y el derecho a la supervivencia. Bueno, esto fue toda la exposición. Muchas gracias, profesor, por su atención.